Muy buenos días, estudiantes, chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Una vez más, dando gracias a Dios, estamos aquí por este medio virtual en la clase de estudios sociales para octavo año. Les saluda su profe Marco, ¿no? Vamos a empezar. A ver, le voy a preguntar al gato, si está por ahí el gato. Sí. A ver, hijito, ¿qué puedes observar en la gráfica? Ya le voy a agrandar ya. Ya. ¿Qué puedes observar ahí, Llanos? Que hay muchas personas pobres, hay militares, aviones. Ya, muy bien. No tienen agua. Les presenté la última diapo. Ya no importa. Bien estuvo, gatito. A ver, ¿alguien más me quiere ayudar voluntariamente? A ver, el Brian Yagloa, el hermano del Brian, siempre me olvido. ¿Se me va a unir alguien? Leo. Sí, por favor, sí. ¿Sí se está presentando? Ya, ahí está. No. Ya, ahorita. Sí. Ya. Escuela de Educación Básica Macará, actividad 4. Escucha, hijito, solo las imágenes. ¿Qué ves en las imágenes? Está militares, Ya. niños, personas. Buenos días, licenciado Marco. Buenos días. Y un barco. Ya, bueno. A ver la guagua Natalie. Si hay una Natalie por aquí. Sí, lice. A ver, mijita, ¿qué más puedes observar en la imagen? Niños, militares, fuego. Ya. Ya, bueno. ¿Alguien más? Yo lice. Ya, a ver. Génesis creo que eres. Ya, ¿qué más? Cintia. A ver, Cintia. Veo un ambiente de guerras en medio de la pobreza. Perfecto, muy bien, Cintia, esa es la imagen. Es un ambiente de guerra, mejor no lo hubieses dicho, es un ambiente de guerra y por lo tanto la guerra genera pobreza. Y siempre o casi siempre la pobreza afecta a los niños. ¿Sí? Entonces el tema de hoy es las guerras como causas de la pobreza en el mundo. ¿Correcto? Vamos a cambiar de diapo. A ver, me van a ayudar con la lectura. ¿Quién me quiere ayudar con la lectura? Yo lice. A ver, ya. El primero que habló. ¿Cómo te llamas, hijo? Giovanni. A ver, Giovanni. Ya nos mira. Sí. Ya, gato, lee. ¿Sabías que para poder luchar contra la pobreza en el mundo debemos conocer bien sus orígenes y causas? La pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Ya, muy bien esa lectura.
Aquí formulamos una pregunta, ¿no? ¿Sabías que? Bueno, ahí debería ir una tilde. Para poder luchar contra la pobreza en el mundo debemos conocer los orígenes. O sea, para dejar de ser pobre en los países se debe entender por qué hay pobreza. Entonces, las causas del por qué hay pobreza, ahí nosotros tenemos escrito, no sé si observamos. La primera causa dice que es el colonialismo, o sea, lo que otros países dominan a países grandes, dominan a países pequeños. Esa es una causa para que haya pobreza. La esclavitud, claro, si la gente no es libre, no tiene libertad de ejercer su opinión, no tiene libertad de proponer su propio negocio, de emprender, no va a salir de la pobreza. Lógicamente, una causa importante y vital de la pobreza es la guerra. Hay países que son muy pobres, muchachos, muy pobres, que viven en guerra. Y eso trae pobreza. Y nosotros vemos estas imágenes de aquí de pobreza. Vean esos niños en desnutrición, en alcoholismo, en drogadicción. Y además existen factores que contribuyen a que perdure en el tiempo una situación de carencia extrema de recursos vitales. Es decir, que aparte de eso, de las guerras, hay ciertas regiones naturales como ciertos países de África donde que no hay agua. Eso ayuda a que haya más pobreza, o sea, la situación más difícil. Y vean que ese continente tiene pobreza, o ciertos países de África ya viven en años de pobreza, no se pueden recuperar de la pobreza. Es bastante triste. Y aquí nosotros tenemos imágenes de guerra, ¿no? Sí estamos observando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Si no, ya cambio de diapo. Muy bien. A ver. No veo. Ahí sí ya no es mi culpa, hijito, ya es el internet que tú tienes. Sale y vuelve a ingresar, hijo. Sale de la reunión y vuelve a ingresar. Ahí puede ser que se te cargue. Las causas y orígenes de la pobreza en el mundo. La pobreza. A ver, Génesis, ayúdame con la lectura. Ya. Las causas y orígenes de la pobreza en el mundo. La pobreza. En este sentido podemos afirmar que la identificación de los países del norte hacia la pobreza de los países del sur es uno de los factores que ha provocado la pobreza de estos territorios. Esta falta general la interés hacia sus preocupaciones contrasta con la desazón que la gente del país rica experimenta en deferencia de las características humanas y materiales que ocurren a los países vecinos. Por poner un ejemplo, seguramente no estaríamos hablando de una indiferencia de la pobreza en el mundo si el mundo desarrollo hubiera reaccionado diligentemente ayudar en catástrofes naturales como la del terremoto del Haití en el 2010. Ya, muy bien, Génesis, muy bien. Hay que mejorar un poco la lectura. Siempre digo eso yo, ¿no? Para estudios sociales, para ciencias naturales, para lengua,
para la vida misma, es necesario saber leer bien y entender lo que leemos. Ya, muy bien. Nuevamente dice: en este sentido podemos afirmar que la indiferencia de los países del norte hacia los problemas de los países del sur es uno de los factores que ha provocado la pobreza de estos territorios. A ver, cuando nos referimos a los países del norte, ahí si hubiésemos necesitado un mapa, hablamos de países del norte nos referimos a Estados Unidos, nos referimos a Canadá, en el continente americano. Cuando hablamos de países del norte, hablamos de Inglaterra, hablamos de Alemania, hablamos de Italia, de Portugal, hablamos de Suecia, de Suiza, de Finlandia, de Holanda, de Rusia, que están en el continente europeo. Estos países del norte son ricos, son potencias mundiales, son países poderosos económicamente hablando. Ellos, estos países, no se preocupan por los países del sur. Cuando hablamos de los países del sur, en cambio, hablamos de los países pobres. Por ejemplo, aquí en América, los países pobres están ubicados prácticamente de todo Centroamérica y Sudamérica, es decir, desde México hasta Argentina, países pobres. Estados Unidos y Canadá como que no se han preocupado mucho de ayudar a la situación de la pobreza de estos países. Mientras tanto que en los países del sur también pobres, también están en los continentes en el continente de Asia y en el continente africano. En esos países no hay quien ayude. Los países ricos no se preocupan por ayudar a los países pobres. ¿Sí me entendieron esta parte? Sí, dice. ¿Ya? Sí, dice. Sí, dice. Ya, a ver. Dice. Perfecto. Entonces vayan viendo, ¿no? Los países ricos están en el norte y los países pobres están en el sur. Ojo, países ricos también hay en Asia, donde que está Japón, donde que está Singapur, donde que está Taiwán, Corea del Sur. De cierta forma también una potencia mundial es China. Ellos tampoco ayudan a los países pobres de Asia, de la parte del sur. Correcto. Vamos a cambiar de diapo. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo dice. ¿Ya? Lea, por favor. Otro factor claramente determinante de la pobreza en el mundo, en el actual modelo comercial que aplican muchas de las grandes empresas multinacionales, porque este proceder no ayuda al desarrollo de los países pobres, ya que las empresas del primer mundo utilizan los trabajadores y los productos locales como mano de obra barata y como proveedor de materiales primas a bajo coste. Esta inversión en los países del sur, que bien podría ser el motor de su desarrollo, se acaba convirtiendo en una nueva causa de la pobreza de estos países. Ya, muy bien. Otro factor claramente determinante de la pobreza en el mundo es el actual modelo comercial que aplican muchas de las grandes empresas multinacionales,
porque su proceder no ayuda al desarrollo de los países pobres, ya que las empresas del primer mundo utilizan a los trabajadores y los productores locales como mano de obra barata. Esta inversión en los países del sur, que bien podría ser el motor para su desarrollo, se acaba convirtiendo en una nueva causa de la pobreza en otros países. Es decir que hay grandes empresas. Cuando hablamos de multinacionales hablamos de unas empresas poderosas, sobre todo petroleras, del campo de la construcción, que vienen a los países pobres. Esas empresas de los países del norte, vienen empresas poderosas a los países del sur. Cogen los recursos naturales o las materias primas, se van llevando a precio muy barato, y después de esas materias primas las transforman. Por ejemplo, se pueden ir llevando el petróleo, llevan a sus países poderosos, hacen lubricantes para vehículos, para maquinaria pesada, para muchas cosas, y eso después nos venden a nosotros los países pobres más caro. Entonces eso nos hace más pobres. Por eso es otro factor de que haya pobreza en los países del sur. Queda claro que las más determinantes causas de la pobreza en el mundo son debidas a las prácticas de los países del norte, que miran solo por sus propios intereses y enriquecimiento, y no ponen interés en conseguir un mundo mucho más justo y sin desigualdades. Es decir que definitivamente los países del norte, aparte de no ayudarnos, vienen y se llevan nuestros recursos naturales y no nos ayudan casi mucho y nos dejan más pobres. Ellos solo ven por sus intereses, solo por lo que les conviene a ellos, y no hacen nada para equilibrar y mejorar la pobreza de los países del sur. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta de esta diapo? No, Lice. Ya, muy bien. Voy a cambiarle. Ya, ¿me ayuda con la lectura de eso? ¿Quién me ayuda? Yo, licenciado. ¿Ya? Delimitación de fronteras y conflictos internacionales en la página 61 y 63 del texto integrado del estudiante de Estudios Sociales de Superior del Ministerio de Educación. Ya, muy bien. Lo que está con letras rojas. La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, viviendas, educación y información. Muy bien, muy bien. Entonces, si tienen el libro de 10º año de educación básica, eso les va a ayudar para que puedan hacer la tarea. Y ahí tenemos un concepto de pobreza. La pobreza es la condición caracterizada por una privación severa. ¿Qué quiere decir privación? No tener. Severa quiere decir que prácticamente no hay casi nada. ¿De qué? De necesidades humanas básicas. ¿Cuáles son las necesidades humanas básicas? Una casa, una vivienda, ropa. Más importante todavía, la alimentación, acceso a agua potable, a instalaciones sanitarias, es decir, alcantarillado, a luz, agua, teléfono, salud, vivienda. Todo eso es necesidades humanas básicas que muchas de las veces, la gran mayoría de veces, los pobres no tienen. Y eso es un problema.
Hay países en donde que hay una extrema pobreza, que no tienen acceso a agua, no tienen, peor, acceso a educación, a escuelas. Entonces, dando gracias a Dios, nosotros no estamos en esas condiciones. ¿Ya? Ahora sí voy a dejar de grabar, porque